RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a tomar contacto con Ricardo Burgos, es el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Ricardo, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación como siempre, muy amable. Buen día, Pepe. Bueno. A ver, ¿cómo analizas esta situación que se ha generado en el Congreso? Se ha aprobado un dictamen que incrementa penas por delito de difamación y calumnias en medios de comunicación. ¿Qué riesgo tiene en caso se apruebe este proyecto de ley, se convierta en ley? Bueno, el Colegio de Periodistas del Perú ha fijado su postura en este tema, deplorando que el Congreso, en primera votación y sin debate, agrave las penas y las multas a periodistas y medios de comunicación. Estas penas pueden llevar a un periodista o un comunicador a la cárcel, y estas multas sobredimensionadas pueden causar incluso la quiebra de pequeños medios de comunicación. Sin duda, Pepe, este proyecto de ley lesiona la libertad de prensa y expresión en el país, a contracorriente de la jurisprudencia internacional en la que se están despenalizando progresivamente los llamados delitos de prensa. En nuestro país, por el contrario, se busca implementar una ley que ya la prensa ha bautizado en su generalidad, una ley mordaza, que solo pone nuevas vallas a nuestra misión informativa y en especial al periodismo de investigación. Lo que tú acabas de puntualizar, en realidad ese es el tema central, ¿no? ¿Cuánto riesgo pone al trabajo informativo y cuánto socava la investigación periodística, ¿no? Y pone también en riesgo a los medios de comunicación. El presidente de la Corte Suprema, que ha sido interrogado sobre este proyecto de ley que tendrá que ser votado en segunda oportunidad, ha tratado de calmar, digamos, las aguas, indicando que la justicia no se va a prestar a lesionar la libertad de expresión. Claro, es la voluntad política del presidente de la Corte Suprema, pero el presidente de la Corte Suprema no tiene, digamos, una postura o no tiene, digamos, una relación con los fallos de sus jueces, porque todos los jueces son autónomos. Por lo tanto, cualquier juez podría fallar en contrario y podría incluso dictar prisión preventiva o prisión efectiva contra un periodista, dependiendo, según su particular punto de vista, del agravio que pueda haber causado supuestamente al honor de una persona investigada por un medio de comunicación. Entonces, más allá de las buenas intenciones o más allá de las aclaraciones que pueda hacer, digamos, la judicatura, sin embargo, esta ley mordaza es una especie de amenaza latente contra la prensa y contra el gremio. Esto sin lugar a dudas es una persecución judicial. ¿Cuánto crees tú que ha gravitado, Ricardo, el hecho que la prensa en las últimas semanas ha venido poniendo, ¿no?, en vitrina de la opinión pública los casos de corrupción, cobros indebidos que se han estado registrando en el Parlamento Nacional? ¿Cuánto crees tú que puede haber pesado para efecto de frenar estas investigaciones independientes que hace la prensa? A ver, en mi particular punto de vista, yo creo que aquí hay dos fuentes del problema. Una de ellas es la que precisamente tú señalas, que viene a ser una especie de represalia, porque las investigaciones de la prensa independiente han dejado en muy mal pie al Congreso. Tú recuerdas el tema de los buffets, el tema de las facilidades e incluso el bono excepcional para los trabajadores del Congreso, a contrapelo de lo que ocurre con los trabajadores del país. O sea, es una especie de una casta dorada la que trabaja en el Congreso, que se beneficia no solamente el legislador, sino también el trabajador de esa área. Entonces, por ahí va, digamos, una molestia de algunos grupos políticos. Pero por otro lado, también el colegio interpreta que esta postura radicalizada de algunos congresistas obedece, digamos, con una respuesta más que nada empática al hecho que al interior del país, tú sabes que hay más de 7.000 concesiones que el Estado otorga en referente al espacio radioeléctrico y electromagnético, y por lo tanto en esas programaciones
personas que no son periodistas, que no son comunicadores, seguramente difaman, agravian no solamente a congresistas, sino a todo tipo de autoridades. Son los que nosotros llamamos los suplantadores del periodismo, y por lo tanto quizás ahí esté también una de las raíces de esta molestia de los congresistas que se ven, digamos, afectados por este tipo de campañas que ocurren, digamos, al interior del país, que no es lo que ocurre con la gran prensa, pero que seguramente también influye en su decisión. Ahora, ¿cómo estás analizando tú, Ricardo, el hecho que este proyecto de ley cuestionado recibe el respaldo de 68 legisladores en primera votación, ¿no? Claro, va a haber una segunda votación, pero de por sí ya genera cómo es el comportamiento, en este caso, de un gran número de congresistas? Bueno, fuente ovejuna, todos a una. Sin duda, llama la atención naturalmente que 69 congresistas de distintas agrupaciones políticas, entre ellas agrupaciones como Acción Popular de una gran tradición democrática, estén, digamos, participando en forma activa en la aprobación de este proyecto, y que por el contrario, colectivos como Fuerza Popular, que siempre ha tenido a lo largo de su historia una posición contraria al periodismo, en esta oportunidad vota, digamos, en contra de este proyecto de ley. Cambian los tiempos, cambian los tonos, cambian los mensajes, pero sin duda no dejan de preocupar. Ahora, ustedes han tenido oportunidad de tomar contacto con distintos gremios periodísticos, ¿no? ¿De qué manera se va a actuar en los próximos días, ¿no? Es un tema que el Congreso insiste, ¿no? Hemos escuchado a parlamentarios que insisten en el proyecto. De tal manera, ¿cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar ustedes? Bueno, tú sabes que este proyecto también ha sido desaprobado por la propia Defensoría del Pueblo, por los organismos de prensa. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene buen tiempo alertando sobre estas afectaciones a la libertad de expresión. En el Colegio de Periodistas recibimos constantemente oficios de la Fiscalía en la que nos piden información acerca de personas que hacen trabajo periodístico, muchas veces sin serlo, primero para preguntarnos si pertenecen o no al colegio. Y entonces, en la mayoría de casos, no pertenecen al colegio y están involucrados en este tipo de juicios por difamación. Por lo tanto, creo que el Congreso tiene todavía una oportunidad en esta segunda votación para poder, digamos, deponer esta actitud de choque con la prensa, con los medios de comunicación, y bueno, abonar también ellos en favor de la transparencia, porque no es que tampoco el periodista o el periodismo quiere empinarse por encima de la ley. El periodista es una faja de transmisión entre el poder político y la sociedad. Su labor es informar, hacerlo naturalmente con objetividad, sin tampoco agraviar a las personas, probando lo que uno dice, y en el caso del periodismo de investigación, trabajando los indicios que muchas veces, en este caso, si se aprobara esta ley, podrían, digamos, dar motivo a querellas solo al inicio de una investigación, y por lo tanto cerraría el camino también a la transparencia y fiscalización de los actos públicos. Muy bien, Ricardo Burgos Rojas, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, como siempre agradecido por esta comunicación con RCR. Abrazo, Ricardo. De igual manera, Pepe, un gran abrazo para ti y tus oyentes. Gracias. Conversamos con Ricardo Burgos Rojas, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.